Buenos días, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta primera jornada dedicada al Seminario Internacional Roma, Memoria de la Persecución Roma en Europa. Una jornada amplísima que cuenta con dos intervenciones bajo mi punto de vista estelares. Una persona con la que ya llevamos colaborando tiempo, que es Hernán Corbí, una persona a la que estamos muy agradecidos por toda la colaboración que nos ha prestado en las distintas actividades que hemos ido realizando desde el punto de vista de la formación de nuestros estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y también de nuestros egresados. Aquellos egresados que pronto son tan importantes o más que nuestros estudiantes, y son esos egresados que hoy en día ejercen como profesores de secundaria y que por tanto se dedican a la formación, a la educación. Un aspecto importante, sustancial desde el punto de vista social, puesto que es a través de la educación y de la didáctica cómo realmente se consiguen esas pequeñas revoluciones que consiguen cambiar la historia, consiguen cambiar nuestra sociedad y transformarla desde el pensamiento crítico, la cultura de la paz, la democracia y sobre todo la aceptación de la diversidad cultural. Algo que dicho así suena atópico, a un mensaje, una letanía repetida o repetitiva, pero que realmente está muy lejos de ser conseguida, ¿no? Y que no es algo que simplemente se diga por ser dicho, sino que realmente es una cuestión sustancial e importantísima y que debemos clamar en voz alta cada vez con más intensidad, y sobre todo en este mundo en crisis en el que vivimos. Reflexionar la historia, el porqué de la historia, para qué la historia, para qué sirve, para conocer únicamente los acontecimientos del pasado o sirve para algo más. Y de esto quizás quienes más saben son precisamente el pueblo gitano, puesto que su historia reciente, su historia presente, su historia actual, sus experiencias, sus historias de vida están íntimamente relacionadas con su pasado histórico, con una historia de persecución durante muchos siglos, desde todos los ámbitos: social, legal, jurídico, político, ideológico, religioso, étnico, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y por tanto se trata de una historia de lucha, una historia de resistencias, una historia que les ha ido conformando como pueblo a lo largo de la historia y que los configura como lo que son hoy en realidad desde el presente. Esa vinculación entre presente y pasado en la historia es importantísima, es sustancial. Por ello he de agradecer a algunas de las personas presentes que estén aquí hoy acompañándonos. Junto con ENAR nos acompañará también una persona que nos va a ofrecer un testimonio, que es Rosa Vázquez, que después presentaré. Una persona para mí muy importante que he tenido la oportunidad de conocer hace un rato y charlar con ella, y que nos va a ofrecer un testimonio de vida, la importancia de la memoria, la importancia de construirnos dentro del ámbito de las humanidades, precisamente devolviendo rostro a nuestro objeto de estudio, que es el ser humano. Qué importante es devolver vida, devolver humanidad a la historia. Conocer esas pequeñas historias construyen la gran historia, la que después nos encontramos en los manuales. Por tanto, yo creo que es muy importante el testimonio que Rosa nos va a ofrecer. Y para terminar un poco esta bienvenida, esta presentación, pues quería agradecer como facultad la oportunidad que la Federación Maranata nos ha ofrecido de colaborar con ellos en la construcción de este seminario, que va desde esta realidad presente que tenemos hoy como objeto de jornada, a esa realidad del pasado, a esa persecución terrible del genocidio que sufrió el pueblo gitano en las distintas persecuciones en Europa, y sobre todo el momento más trágico, que es el vivido durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Una jornada interesantísima, un seminario amplio que dura
un tiempo, digamos, que va más allá de las jornadas que se realizan en la facultad, que tendrá lugar, se desarrollará en la UIF, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los días 27, 28 y 29. Y tengo que agradecer la presencia aquí de José Alfredo Maya, presidente de la Federación Maranata, al que le agradezco su asistencia, ya Santiago Solía, presidente del Consell Valencià de Cultura, que también nos acompaña, nos arropa con su presencia aquí, que le agradezco muchísimo su intervención, ¿no? Y sobre todo el apoyo institucional que supone su presencia a iniciativas como esta retrospectiva histórica de la persecución roma. Sin más, tengo que agradecer también a nuestro vicedecano, al equipo decanal, a Miguel Requena, que es quien ha trabajado de manera intensa en la realización de los distintos aspectos que tienen que ver con el seminario, una persona muy comprometida en aspectos que tienen que ver con aquello que este equipo decanal, esta facultad defiende, y que es la formación de nuestros estudiantes desde esa perspectiva de pensamiento crítico. Yo creo que tenéis los alumnos que estéis aquí la ventaja de disfrutar de su enseñanza en la asignatura Mujeres y Hombres en la Historia, donde quizás una de las cuestiones más importantes es pensar y reflexionar sobre grandes interrogantes, ¿no? Abiertos y que siguen estando abiertos y construyendo una brecha, ¿no? Importante en cómo enfocamos los estudios históricos. He de decir y confesar que yo lo tuve como profesor, también. O sea, no es porque sea mayor, sino porque empezó a dar clases muy pronto. Y también, por tanto, yo creo que de esa docencia algo me quedó y me caló. Y bueno, sin más, pues voy a dar la palabra primero a Alfredo, presidente de la Federación, al que le agradecemos enormemente su presencia aquí. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Y prácticamente yo tenía aquí anotado bastantes cosas que ha dicho ella, con lo cual voy a resumir bastante lo que yo tenía aquí anotado. En primer lugar, gracias por asistir a estas conferencias y espero que sea, pues, del interés de todos. Algo que nosotros intentamos es hacer llegar, porque parece ser que dentro de lo que es el tema gitano es el tema de que nuestras mujeres y nuestros jóvenes en este caso y nuestras niñas accedan al tema de secundaria, empezando por ahí, porque la verdad es que hay un abandono bastante amplio en ese sentido. Estamos luchando muchísimo en ello porque, aunque los datos que dan son bastante tranquilizadores, la verdad es que realmente los datos reales son bastante alarmantes en ese sentido, porque no estamos hablando de un 60% de abandono escolar, estamos hablando, pues, de un 95% de abandono escolar en casi toda España. Y eso, desde la Federación Maranata, pues estamos intentando, y desde otras organizaciones gitanas, no solamente la Federación Maranata, estamos intentando trabajar en ello, y no solamente se queden en el tema de secundaria, sino que también puedan acceder a las universidades. Y esto es una de las cosas que a mí me alegra muchísimo. El poder, es la primera vez que nosotros hacemos un trabajo coordinado con la Universidad de Valencia, concretamente con la Facultad de Geografía e Historia. Y he de agradecer de verdad, Miguel, con el permiso, que sé el trabajo que José Luis y tú habéis hecho. Sé que ha sido un esfuerzo grandísimo. Lleváis varios meses, no estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de muchísimo tiempo para organizar este evento. Y yo voy a añadir solamente dos cosas, unas cuantas cosas, que es el tema de la persecución. No solamente hemos sufrido la persecución en Europa. Yo estaba hablando con Ana Dalila, que viene de Colombia, que es una de las conferenciantes, que mañana dará una conferencia. Es que lo hemos sufrido en todo el mundo. O sea, es que en todo el mundo.
Y además, cuando estábamos haciendo la exposición, sacando datos, José Luis y yo, que es el técnico, estábamos sacando datos de las persecuciones que han sufrido a lo largo de la historia el pueblo gitano, y eran datos que se nos ponían la carne de gallina, porque eran datos, o sea, utilizaban a los gitanos, los esclavizaban, pero no solamente eso, es que en algunos sitios, en algunos países, que por entonces me imagino que serían reinos, que estamos hablando de hace muchísimos años, muchísimos siglos, mejor dicho, si matabas a un gitano, te daban una cantidad de dinero, y si lo traías vivo, era otra cantidad de dinero. Eso es así. Yo creo que era por los países de Suecia, en Alemania, ¿vale? En Alemania, que eso es una de las cosas que... Y por otra parte, no debemos de olvidarnos también la persecución sistemática que ha padecido el pueblo gitano también en España durante 500 años. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, cuando hubo la redada en Alicante, que los apresaron a todos, separaron a mujeres, a niños y hombres, y los utilizaban como esclavos. Y no solamente eso, nos obligaron a perder nuestra identidad como pueblo, que fue nuestra lengua, que es el romanó. Algo para nosotros importantísimo. Al que hablaba, le escuchaban de hablar el romanó, automáticamente le cortaban, bueno, automáticamente no es la mejor palabra, pero le cortaban las orejas y la lengua y los metían en galeras. Entonces, nosotros, cuando salimos fuera de España, porque todos los gitanos del mundo, prácticamente todos los gitanos del mundo, hablan el romanó, ni los españoles. Y nosotros estamos pidiendo que eso es algo que tiene, que el gobierno español y los gobiernos autonómicos tienen que empezar a trabajar en ello, porque es una deuda histórica que tienen con nosotros. A nosotros, los gitanos de fuera de España, nos dicen que somos gachos, que somos payos, porque no hablamos el romano, no nos identificamos como gitanos, porque es algo identificativo el romano, ¿vale? Entonces, es algo que nosotros queremos intentar recuperar. Pero no me voy a alargar más. Yo creo que, ¿qué buscamos con esto? Con estas charlas o lo que hoy vamos a hacer y mañana también, y lo que vamos a hacer en el seminario. Pues yo creo que hay que crear una mayor conciencia sobre la exclusión social y las consecuencias. Fomentar o crear espacios de discusión sobre el respeto, la diversidad étnica y cultural, porque no vamos a entrar en especificaciones cuando hablamos de cuestiones étnicas y culturales, porque no, yo creo que sería alargarnos también, ¿vale? Y fomentar, yo creo que una de las cosas importantes que yo creo que se le ha dado valor a esto es los espacios. Quiero decir, acercar, no sé si las organizaciones gitanas o las universidades, no lo sé, de verdad, no lo sé, pero que haya un mayor acercamiento, o sea, yo creo que extendernos la mano uno a otro, y que esto no sea tan distante, porque yo, cuando yo estudiaba, y voy a cortar ya, de verdad, pero cuando yo estudiaba, mi padre me decía, claro, mi padre tiene 75 años, me decía, pero, mi experiencia personal, ¿no? Me decía, pero ¿para qué vas a estudiar? Si es que luego, cuando tengas una formación, vayas a ir a cualquier empresa, a un puesto de trabajo, no te van a querer por ser gitano, en cuanto vean los apellidos. Eso es así. Y yo el otro día debatía con la vicepresidenta del Consejo, Beatriz, porque ella decía, no, es que hay que estudiar. Y es verdad, hay que estudiar, sí es verdad. Pero también hay que tener presente en que Beatriz creo que tiene la carrera de Derecho, pero sin embargo no está trabajando en ninguna empresa, está trabajando en una organización gitana. Entonces eso a nosotros nos da que pensar, y eso hay que resolverlo, porque según las estadísticas, y además que las ha dado el gobierno español, y es que un payo prefiere como vecino a un magrebí, a un ecuatoriano, o antes que a un gitano. Pero esos son datos que están ahí. Entonces, la verdad, esto es algo que hay que pensar y que desde luego hay que trabajar entre todos.
Y la experiencia, mi padre me decía, no, bueno, si quieres estudia, si no, no estudies, pero que sepas que vas a tener ese problema. Porque además, me decía, que era la palabra que utilizaban nuestros mayores, es que encima te vas a payar. Y yo, eso es real. Yo le decía, pues, papá, pues yo creo que el estudio no está de más, no ocupa lugar. Nos va a dar una mayor facilidad de poder trabajar y además de encontrar un trabajo, pero además de eso, lo más importante es de poder ayudar a nosotros mismos, a nuestro pueblo, porque por desgracia hay muy pocos gitanos formados y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar. Y bueno, yo sinceramente es agradecer de verdad a esta universidad que nos ha tendido la mano y que hemos trabajado conjuntamente y creo que es un buen comienzo y creo que debemos de seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, José Alfredo, muy interesante, porque yo creo que es cierto, ¿no?, que es importante. Rosa me lo comentaba, ha hecho una cosa muy bonita y explicaba, hace un rato me explicaba cómo ella, igual que muchos otros gitanos, habían aprendido a leer y que el aprender a leer le ha dado la capacidad de soñar. Es algo, no sé, tan emotivo, ¿no?, que a veces nos tiene que hacer también reflexionar sobre todo a los que estáis aquí, ¿no?, que sois estudiantes, la oportunidad que tenéis, ¿no?, de formaros, de haber seguido un itinerario formativo, educativo, haber llegado hasta la universidad para hacer aquello que es vuestra vocación, que es estudiar, en este caso, historia. Yo le comentaba que yo era la primera en mi familia en estudiar en la universidad y evidentemente para mí aquello fue no solamente un reto, sino además una responsabilidad con toda mi familia. Y seguro que muchos de vosotros tenéis la misma experiencia, ¿no? Esa experiencia de ser los primeros, casi los primeros en ocupar un asiento en una aula universitaria que durante muchísimo tiempo ha estado restringida a una élite o a unos pocos. Pero todavía son muchas las personas que faltan por llegar a la universidad, que faltan por formarse. Y a veces escucho demasiado aquello de hay demasiados alumnos. La universidad no está hecha para que todos vengan a la universidad. Lo hemos oído muchas veces, ¿sí o no? Incluso de nuestros propios compañeros. Y a mí es algo que me aterra, porque demuestra una educación en el elitismo, en el clasismo y en la consideración, por otro lado, tan de la antigüedad, de la existencia de una arete, de una aristocracia, de aquellos que tienen el permiso social de ocupar no solamente determinados puestos, sino además de formarse para llegar a esos puestos. La lucha que eso supone desde la base, el salto, es enorme, es enorme. Y si además eres mujer, y he de decirlo, todavía más, todavía mucho más. De eso nos hablarán luego, ¿no? Y bueno, para cerrar esta sesión inaugural, pues bueno, agradecer al señor Grisolía que está aquí presente y cederle la palabra para que dé lugar al acto institucional de inauguración de este seminario, esta retrospectiva, estas jornadas dedicadas a la persecución romá y sobre todo a la memoria, ¿no?, que es tan importante. Muchísimas gracias. Vamos a dar a Alfredo, amigo de muchos años. Siempre es un placer unirme a cualquier organización que lo hagas, por cualquier acto. Y por lo tanto yo agradezco mucho la invitación, que sobre todo estar aquí con un grupo interesante y con una decana tan buena, nada que muchas gracias por invitar. Sabrás.